Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el orden en la limpieza de nuestros hogares. ¿Existe como tal un orden para limpiar nuestras casas? Seguramente no lo habrá, pero sí os voy a dejar mis tips o cómo yo me organizo en mi semana para hacer las tareas domésticas. Si os interesa este vídeo, haceros un cafecito o una bebida, lo que más os guste, poneros cómodos que comenzamos. Y bien, como os he dicho al principio, no existe un orden perfecto como tal, ni los expertos en limpieza, ni nadie puede dar con un orden específico o efectivo, porque esto depende de cada persona, de la situación, del tiempo que le podemos dedicar y las personas que participen en las limpiezas domésticas. Entonces, este vídeo va para todo tipo de personas, no ponemos género, ni mujer, ni hombre, ni adolescentes, es para todo el que quiera ponerlo en práctica, el que quiera participar dentro del hogar de cada persona. Así que vais a ver algunos clips donde yo aparezco limpiando y luego están los típicos comentarios de por qué solo sale una chica limpiando. Bueno, pues sale una chica porque este es mi canal, su hijo Ali, no es su hijo Pedro, ni Lucas, ni Juan. Entonces sale una chica porque ese es mi canal. Si fuera un chico, pues saldría un chico limpiándolo, lógicamente. Pero para no luego no enredarnos con este tipo de comentarios que suelen haber en estos tipos de vídeos, pues sí, saldré yo haciendo algunas tareas de las que os voy a comentar. Así que no me voy a enrollar más y vamos a comenzar con el número 1. Muy bien, en el número 1, digamos que sería el lunes, que es el primer día de la semana, vamos a poner el caso de los baños. ¿Por qué pongo los baños? Porque los baños es, dentro de las limpiezas rutinarias de cada semana, es lo más tedioso que hay. Es lo que más tiempo nos lleva hacer una buena limpieza, me refiero. Existen las rutinas diarias, que esas las hablaré al final del vídeo, pero hoy vamos a profundizar en cómo organizar la semana. El baño, digamos que si lo podemos hacer el lunes, nos lo quitamos de en medio y ya está. Cuando me refiero a hacer el baño, hablo de limpiar la ducha o bañera, lo que tengáis, tina, como se diga en cualquier sitio, y limpiar bien pues la zona de bañera, azulejos, mamparas, etc. Y luego pues también se le da la limpieza del inodoro o del lavamanos, bidet, en caso de que alguien tenga un bidet, cosas así. Dentro de estas limpiezas, ¿qué podemos hacer? Una vez tengamos limpio los baños, por ejemplo, tenéis un solo baño en casa, pues el lunes lo hacéis y perfecto. Si tenemos dos baños, podemos hacerlo en 2 días diferentes. ¿Por qué? Porque hay gente que trabaja fuera de casa y no puede dedicarle el mismo tiempo. Entonces, yo entiendo que hay personas que vienen cansadas de trabajar y lo que menos les apetece es ponerse a limpiar 2 baños. Lógico. Si trabajáis durante muchas horas al día, poner que salís de casa a las 9 de la mañana, no volvéis hasta las 5 de la tarde, recogéis los niños del cole, etcétera, o lo que sea, y llegáis a las 5, estáis cansados, no queréis hacer el baño. Pues esta tarea, como es una de las que más lleva, la podemos dejar para el sábado, pero yo recomiendo hacerla el lunes porque de esta manera pues ya nos las quitamos de las tareas de la semana. Podéis hacer el lunes un baño, el martes otro baño, pero bueno, quiero también distribuir las tareas del hogar en diferentes zonas según el día de la semana. Entonces arrancamos el lunes, hacemos los baños. Un lunes, por ejemplo, podemos, aparte de hacer la ducha, podemos limpiar un cajón del baño, del mueble del baño, limpiar las lámparas, limpiar los azulejos, no todo el mismo día. Esto es para ir haciendo como una rueda, para no cargar todo el trabajo en un mismo día y tirarnos 4 horas limpiando el baño. Pues un día limpiáis la bañera y limpiáis un cajón del baño. Al siguiente lunes limpiáis la bañera, porque esto es una cosa que hay que hacerla todas las semanas. Tener el baño limpio hay que hacerlo sí o sí, porque al final es donde nosotros nos aseamos, donde nos limpiamos el cuerpo, y hay que tenerlo limpio y desinfectado. Entonces, una vez terminamos con la ducha, bañera, lo que sea, pues un cajón. Otro lunes hacemos azulejos, otro lunes hacemos lámparas o limpiar el techo o lo que sea, y vamos distribuyendo estas tareas. Y si tenemos 2 baños, pues se van haciendo todos los lunes una tarea diferente en el baño, y de esta manera hacemos como un mantenimiento sin saturarnos y vamos teniendo nuestro baño siempre limpio. Y no hay que pasarse 4 meses para limpiar los azulejos, que luego están mucho más sucios, con mucha más suciedad incrustada, y tardamos más. De esta manera vamos haciendo como un pequeño mantenimiento
y luego no tenemos que pasarnos horas limpiando nuestros baños. Así que ese sería como el primer día de la semana para arrancar. El siguiente día, que es el martes, yo haría el comedor, en el caso mío. ¿Por qué el comedor? Porque venimos del fin de semana, que están todos en casa, estamos más relajados, o salimos, entramos, y es un sitio donde se suele reunir la familia de por sí, donde suele haber más movimiento. Entonces, el martes lo vamos a dedicar a lo que es el comedor, limpiar, aspirar sofá, si tenemos que cambiar los textiles, por ejemplo, de lavarlos, no todas las semanas, pero bueno, se va haciendo como una rutina de cortinas, textiles, etc. Aspirar alfombras si tenemos alfombra, limpiar el polvo, bien, de limpiar, quitar todo, limpiar los muebles, y cada martes podemos hacer algo diferente. Por ejemplo, un día, si tenemos muebles en el comedor, pues hacemos depuración, limpiamos, tiramos papeles, limpiamos una parte del mueble. Si os apetece lo limpiáis todo, pero bueno, para no saturar. Otro día limpiáis lámparas, si tenéis algunas lámparas, movemos el sofá, limpiamos bien por la parte de detrás del sofá, por la parte de abajo. Si, por ejemplo, el sofá en mi caso que tiene canapé, pues cada X tiempo abrimos el canapé del cheslón, pues limpiamos, aspiramos, miramos si hay algo para tirar, etc. Y luego pues también mover algún mueble, en el caso de que se pueda mover, que no sean muebles muy grandes, limpiar por detrás, quitar el polvo, etc. Eso lo podemos ir haciendo también cada martes, una cosa diferente. No hay que hacer todas las cosas en un mismo día. Si tenéis tiempo, pues podéis hacer más, pero estamos hablando de no saturarnos y no meter tanta cantidad de tareas en un solo día, porque lo que se trata es de ir haciendo un mantenimiento sin desgastarnos y sin terminar agotados, y más si somos personas que trabajamos fuera de casa. Pues si te apetece, mientras haces el comedor te pones una serie en Netflix, te pones música, arreglas un cajón, arreglas una parte del mueble, organizas papeles, facturas, cosas así, ves lo que sea para tirar, lo que no, y de esta manera pues vamos haciendo un poquito cada día. Así vamos manteniendo el orden. En el miércoles, que sería el tercer día, vamos a ir con los dormitorios. Cuando me refiero a los dormitorios, no es hacer la cama o recoger la ropa que te dejaste el día anterior. Eso para mí es una tarea del día a día. Me refiero a hacer la limpieza, de limpiar las mesitas, los cajones, las lámparas, mover si tenemos la cama y podemos. El canapé, por ejemplo, a mí el canapé me pesa muchísimo, lo muevo, la verdad es que muy poco tiempo, pero como está tan pegado, ahí apenas se mete suciedad, pero bueno, no tengo nada por abajo. Si es una cama que por abajo no lleva canapé, pues moverlo, si tenemos algo metido debajo, limpiar, aspirar, si tenemos alfombras, cuadros, cajoneras, todas estas cosas. Y un día pues revisamos las mesitas de noche, sacamos cosas que sean viejas para tirar, hacemos lo mismo, como una depuración de cosas que no necesitamos. También lo podemos hacer en los armarios. Pues mira, hoy voy a dedicarme a recoger el cajón de la ropa interior, por ejemplo. Pues muevo un poco, limpio, aspiro, coloco, veo si hay algo para tirar, que no hace falta hacerlo todas las semanas, una semana una cosa, una semana otra, y así sucesivamente. Pues hacéis este tipo de limpieza, dejamos esta habitación limpia. La siguiente semana, por ejemplo, vamos a un dormitorio, si tenemos más dormitorios en casa, si tenemos hijos, pues vamos a un dormitorio de uno de los hijos y hacemos lo mismo, pues limpiamos ventanas, por ejemplo. A mí me gusta, hay gente que le gusta hacer los cristales todos en un día, y a mí eso, por ejemplo, me agobia muchísimo. Yo lo que hago es, el día que me toca una habitación, yo limpio los cristales de esa habitación. Entonces, esa habitación ya se queda hecha completa. El día que me toca la siguiente, igual, lo hago todo. Otra cosa es las persianas o limpiezas más a fondo, que eso hablaremos más tarde. Pero limpiar los cristales, que es un momento, lo podemos hacer el día que toca esa habitación. Aspirar bien, mover bien los muebles, mirar en caso de niños pequeños si tenemos juguetes rotos, si hay algo para donar, para retirar, ropa que esté ya rota, manchada, yo qué sé. Hacemos como estos pequeños depuración, por así decirlo, quitar cosas que ya no utilizamos, que ya no nos hacen falta. Luego, cuando van pasando las semanas, llegará un momento en que estas cosas, que al principio van a ser como demasiadas, porque si no lo habéis hecho nunca o estáis empezando a hacerlo, será como mucho más trabajo,
pero a lo largo de las semanas cada vez va siendo menos y va siendo como una pequeña rutina que luego ya se mantendrá en el tiempo y no nos costará tanto. Entonces iremos haciendo así, una semana, una habitación diferente. Esto no quita que el día, por ejemplo, si pasáis 2 veces la semana a quitar el polvo o 3, pasáis por las habitaciones y quitar el polvo, pero esto es un momento, con un plumero quitas el polvo y ya está. Estoy hablando de las limpiezas cuando movemos cosas, cuando limpiamos bien, quitamos todas las cosas de decoración, objetos o todo lo que tengamos y hacemos una buena limpieza. Limpiamos las lámparas, limpiamos todas estas cosas. Y a la siguiente semana vamos a la siguiente habitación, ya sea de niños, de una habitación vestidor, una habitación oficina, una habitación X, llamémoslo X. Cada miércoles hacemos una diferente. Y entonces de esta manera pues vamos manteniendo el orden en todas las habitaciones. El jueves, que sería nuestro día número 4, vamos a irnos a la cocina. La cocina es un sitio que usamos todos los días. El que cocine, por supuesto, pero de normal es el sitio que siempre estamos ahí, siempre estamos cocinando, haciendo la comida, la cena, el desayuno, lo que sea. Entonces, aparte del mantenimiento diario, que es dejar siempre las encimeras limpias y despejadas, el fregadero siempre limpio, que no tenga cacharros acumulados, ni vasos, ni cosas así, lo que vamos a hacer es cada jueves hacer algo diferente en la cocina. Por ejemplo, un jueves vamos a organizar un armario de la cocina. Sacamos todo, miramos si hay algo para tirar, sobre todo hay que estar pendiente de ir revisando la comida, que a veces guardamos cosas y son cosas que usamos muy de vez en cuando, pues mirar fechas de caducidad, si hay que tirar algo, si hay que retirar algo, pero estos son, digamos que poco a poco. Cada jueves hacemos lo que nos dé tiempo o lo que queramos hacer. Pues al siguiente jueves revisamos un cajón, el cajón de los cubiertos, lo sacamos todo, aspiramos bien, limpiamos los muebles altos, el mueble debajo del fregadero, y estas cosas las vamos a ir haciendo repartido, no hacer toda la cocina en un solo día, porque si sacamos todo lo que tenemos dentro de la cocina da una pereza tremenda. Yo eso lo hice 2 veces y dije nunca más lo voy a hacer así porque me agobio muchísimo cuando ya lo tengo todo fuera y tengo que volver a meterlo. Entonces yo prefiero sacar un día algo, un cajón, un armario, lo que sea, limpiarlo, volver a colocarlo todo y a la semana siguiente me hago otra, o otro día que me apetezca, tenga tiempo, hago el siguiente. Pero sin saturarme y decir, tengo que hacer la cocina a fondo y tengo que sacarlo todo. Si queréis hacerlo, lo podéis hacer, pero ya vais a dedicar un día entero prácticamente a organizar la cocina. De esta manera vamos haciendo este pequeño mantenimiento y cuando terminemos, pues como que volvemos a empezar desde el principio. El mueble primero que limpiamos, pues lo volveremos a limpiar. Podéis hacer un día de azulejos, de limpiar todos los azulejos, un día de limpiar el electrodoméstico, por ejemplo, un día limpio lavavajillas y microondas, que son 2 electrodomésticos fáciles de limpiar. Otro día me hago el horno, otro día me limpio la nevera y así sucesivamente. Entonces es ir combinando diferentes partes o zonas de la cocina para que se nos haga un poquito más llevadero. La cocina también requiere su mantenimiento porque la grasa, los vapores, todas estas cosas pues se van acumulando y si dejamos pasar mucho tiempo pues luego es como el doble de trabajo porque la grasa se queda muy pegada en todas las cosas de la cocina, en todos los sitios, azulejos, muebles, todo. Entonces este pequeño mantenimiento va a evitar que nuestra cocina pues acumule tanta suciedad y tanta grasa. Así que poquito a poco vamos a ir haciendo para mantener el orden en la cocina. Y llegamos al viernes, que es el último día para algunas personas, porque hay personas que trabajan de lunes a sábado o hasta el domingo, depende de los días que tengan entre semana libre, pero bueno, de normal el viernes sería nuestro 5.º día y ese día vamos a dedicar a hacer esas pequeñas cosas que no hemos hecho. Ya hemos tocado todas las zonas de casa, entonces vamos a hacer, por ejemplo, si tenemos un balcón, una terraza, un patio, un jardín, etcétera, pues vamos a limpiar, quitar pues plantas que estén mal, hacer una limpieza en el suelo, en lo que sea, tirar cosas si tenemos trastos viejos. Si tenéis un trastero también podéis aprovechar para hacer algún tipo de limpieza, si lo tenéis organizadito, y la verdad es que un trastero no se entra mucho, solamente a dejar trastos. Entonces
eso tampoco es importante, pero lo que son balcones y terrazas sí, porque forman parte de nuestra casa, de donde vivimos, y al final también se acumula suciedad y más estando al aire libre. También podemos dedicar a quitar los textiles, si no lo hacéis en las limpiezas que hacéis entre semana, porque por lo que sea, pues podéis quitar cortinas, fundas de cojines, fundas de las camas, aunque eso yo lo dejaría más para el sábado, que es el día en el que están también los hijos en casa y pueden aprender un poquito a coger esta rutina. Yo lo que hago, por ejemplo, lo suelo hacer más bien los domingos, pero si no, entre sábado y domingo, depende del día. El sábado lo que hago es quitar la ropa de cama y lavarla. Hago que mis hijos participen. Yo digo, tenéis que quitar las fundas de la sábana, las almohadas, etc. Y ellos lo quitan, me lo van dejando todo y yo pongo una lavadora con las sábanas y todo lo de la casa. Entonces de esta manera como que les responsabilizamos un poquito a ellos también y cojan esa rutina de que saben que los sábados tienen que quitar su ropa de cama, luego poner la ropa de cama limpia, organizar sus habitaciones, limpiar, etc. Porque yo siempre cuando hago vídeos de limpieza os digo que es importante inculcarle a los niños desde pequeños que participen en estas tareas. Porque aparte de que eso es su casa también y tienen que ayudar y tienen que saber que todo no se hace solo, que siempre estamos detrás por si hay que limpiar algo y tal, eso es normal, pero una pequeña rutina que sea levantarse ellos, ventilar, hacer sus camas y dejarlo todo recogido en el día a día. No coger y dejar ropa tirada, me quito esto, lo dejo aquí, me llevo esto a otro sitio y lo dejo allí. No, ellos tienen que saber que si dejas una cosa en un sitio, luego tienen que volver a recogerla y dejarla donde estaba. Que si se quitan la ropa, tienen que ponerla en el cesto la ropa sucia o guardarla, en el caso de que sea una ropa limpia o lo que sea. Cuando recogemos la ropa de la lavadora o el tendedero, se la dejamos para que ellos la coloquen en sus armarios y vayan cogiendo esos pequeños hábitos que luego digamos que los estamos enseñando para el futuro, para que cuando ellos sean independientes, tengan sus casas, al menos sepan quitar la ropa de cama, poner una sábana, guardar su ropa, recoger, ser personas organizadas y saber que hay un orden y que hay unas rutinas. Y es muy importante, por eso siempre os insisto de que hay que enseñarlos desde pequeños. Entonces el sábado, que me he ido un poco por la vertiente, el sábado es el día en que yo quito ropa de cama, a veces pues quito cortinas, lavo un poco, pero estas tareas las podemos dividir entre viernes y sábado, hacer estas cosas. Por ejemplo, el sábado sé que voy a estar en casa, no tengo que estar pendiente de recoger a Javier, por ejemplo, que es el pequeño, los otros van y vienen solos, tengo que ir al colegio y tal, entonces hago más cosas, limpio persianas, que a veces lo hago un día entre semana porque tengo tiempo, pero de normal son tareas que suelo dejármelas para el fin de semana porque me requieren más tiempo. Entonces, limpieza de persianas, limpieza de azulejos, que a lo mejor no me dio tiempo a hacerla el día que tocaba el baño, pues me la hago el viernes o me la hago el sábado. Y de esta manera, pues todas estas cosas que nos quedan pendientes, aún tenemos algún que otro día para terminarlas, pero el resto ya lo hemos adelantado durante la semana. Y luego, por ejemplo, el sábado podéis, si tenéis que planchar, no digo gusta, igual a alguien que le gusta planchar, a mí por ejemplo no me gusta planchar, pero bueno, si tengo algo que planchar, pues puedo planchar el sábado con tranquilidad, me pongo una serie o lo que sea y tranquilamente pues planchamos. Y dejamos ya de esa manera, cerramos la semana sabiendo que hemos hecho unas cuantas tareas y no acumularlo todo para el fin de semana, porque si nos pasamos de lunes a viernes trabajando, lunes a sábado, y acumulamos todo el trabajo para un solo día, al final es como no descansar. Es prácticamente lo mismo. Entonces, un poquito cada día hace que luego sea más ameno y no tengamos que recargarnos en el fin de semana todo el trabajo. Y el domingo vamos a hacer, no, el domingo no vamos a hacer nada. El domingo vamos a descansar, porque es el día para descansar, para estar con la familia, para hacer planes, con amigos, con familia, con lo que sea. Y es el día del descanso, es el día de leerte el libro que te gusta, si puedes, de ponerte una película para ver en familia y de hacer muchos planes, si tenéis. Entonces ese día simplemente vamos a descansar y ya está. Y bueno, dentro de todas estas rutinas, si os la podéis organizar, la verdad es que
va muy bien porque luego la casa se va manteniendo sola. Pero luego tenemos las rutinas diarias, que de eso tenéis un montón de vídeos en mi canal. Pero bueno, mi rutina diaria consiste en darle un repasito a los baños, inodoro y lavamanos, que es lo que más usamos. Son 10 minutitos, yo tengo 2 baños, o sea que en 20 minutos o menos yo tengo mis baños aseaditos. Luego, poner lavadora, yo somos familia numerosa y tengo que poner lavadoras todos los días, sí o sí. Entonces, poner lavadora, recoger. Mientras la lavadora está puesta, yo me voy recogiendo la ropa que tengo en el tendedero, la voy doblando y así mientras una cosa a la otra. Luego, siempre, la cocina siempre recogida. Cuando terminamos de preparar cualquier comida del día, dejar el fregadero limpio y recogido. No dejemos acumulando para después, porque después lo vamos a tener que hacer igualmente y lo único que vamos a conseguir es que la comida se quede pegada, que nos cueste muchísimo más limpiar. No dejar ollas toda la noche con sobras de comida para el día siguiente tener que limpiarlo, porque al final es mucho peor. Es mejor quitar cuando todavía está la comida recién hecha, guardarla en un tupper o tirarla si hay que tirarla y limpiar la olla. Y dejamos por la noche todo recogido, todo despejado, encimeras limpias, que así también evitamos que vengan bichitos. Y dejamos por la noche toda la casa recogida. La zona del sofá, cojines bien puestos, mantas dobladas, nada por medio, todo en su sitio. O sea que dejamos como toda la casa recogida y así a la mañana siguiente, cuando arrancamos el día, nuestra casa está totalmente recogida. Nos podemos ir a trabajar, a estudiar, lo que sea, y nuestra casa va a estar recogida. Otra cosa también del día a día es hacer las camas. Ya sabéis que ese es el hábito número 1, es ventilar y después de ventilar hacer las camas. Mis hijos antes de irse al colegio se dejan sus camas hechas y esto lo podemos hacer con los niños. Es que al final es hacerle el hábito y una vez lo tengan hecho ya lo hacen solo. O sea, yo no tengo que estar diciendo haz la cama, no, porque cuando yo me voy a dejar a Javier al cole, las camas de mi casa ya están hechas. Mis hijos mayores han hecho su cama, yo ayudo a Javier a hacer la suya y yo me dejo la mía hecha antes de llevarlo al cole. Y cuando vuelvo mi casa está para empezar desde cero. Poner lavadoras, hacer baños, si me toca quitar el polvo lo quito, si tengo que aspirar aspiro o pongo el robot a funcionar. Y mientras se va lavando la ropa, voy adelantando la comida, voy recogiendo la ropa del tendedero y es como organizarlo de una manera para que cuando cada cosa termine yo ya tenga todo hecho. Y por la tarde pues me dedico a estar con mis hijos, a hacer cosas en casa si tengo que hacer que me quedan pendientes, salir al parque, lo que sea. Y nada, de esta manera pues es organizarnos. Pero yo entiendo que hay personas que trabajan fuera de casa y esas tareas pues les cuesta más por tema de organización y de tiempo. Entonces es hacer un poquito, lo que podáis, un poquito cada día de estas tareas y el fin de semana rematáis lo que no habéis podido hacer. Pero no carguéis todas las cosas en un solo día, porque ya os digo que es mucho peor. Pero bueno, también esto es muy abierto, cada uno lo puede adaptar como más le convenga en su situación. Yo entiendo que no todos somos iguales y no todos hacemos las mismas cosas, pero simplemente son pequeños tips o la forma en la que yo lo hago y si os sirve de ayuda, como me habéis pedido este vídeo, yo os lo hago encantada. Si os sirve de ayuda, para mí es un placer poder ayudaros, pero entiendo que cada uno tiene que adaptarlo a su casa, a su familia y a su tiempo. Así que nada, familia, espero que os haya gustado este vídeo y os sirva de ayuda. Si es así, dadme un like, que me ayudáis muchísimo. Muchas gracias por estar aquí un día más apoyando mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.